Bueno, estamos con Mariano Cubertino, diputado provincial, referente del Partido Socialista en Santa Fe. Hace un tiempo que vienen trabajando, hace algunos años, vienen trabajando desde el bloque socialista y desde el espacio político el tema del federalismo, ¿no? Un tema central, ¿no? Que nos hace pensar continuamente este tránsito entre presente y pasado y presente, este movimiento dialéctico, ¿no? que se ha dado históricamente en Santa Fe. Recién mencionábamos a Alberdi y hay una frase muy interesante de Alberdi sobre el tema de la historia, que Alberdi, Juan Bautista Alberdi, quizás el intelectual más grande de la segunda mitad del siglo XIX en Argentina. Él decía que el vínculo entre pasado y presente es estrechísimo, ¿no? De manera que cuando hablamos de pasado, estamos hablando de presente, ¿no? Y es una referencia, Alberdi y Mariano, ¿no? Porque en estos momentos, obviamente estamos viviendo una crisis muy profunda en Argentina que viene de algunas décadas, donde la falta del federalismo y el modelo unitario han tenido un rol y tienen un rol central en esta crisis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un gusto, en primer lugar, compartir este momento contigo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con la introducción que hacías. Alberdi, de alguna manera, el padre de la Constitución y de la conformación del Estado Nacional Argentino, de la República Argentina. Sí, sí. Porque veníamos de guerras civiles. Todos tomamos claro. 1810, 1816. Claro. Pero en realidad hasta la Constitución de Alberdi lo que tuvimos fue diferentes tipos de enfrentamientos y disputas que confluyeron en la nación argentina. Y ahí yo coincido, Luis, con tu introducción. Como una persona muy apasionada por la historia y por la economía, yo diría que pocas veces como este momento histórico, el presente y el pasado están estrechísimamente vinculados, como la frase de Alberdi que mencionabas, ¿no? Yo siempre remarco esto en cada ocasión que tengo y lo que es un poco lo que le da el argumento a mi trabajo, al trabajo que venimos realizando con nuestro equipo. Nosotros tuvimos una década entre 1810 y 1820, donde en estas tierras hubo una disputa de dos proyectos políticos, sociales y económicos distintos. El del Puerto de Buenos Aires, representado en el directorio, y el de los pueblos del litoral, representado en la Liga de los Pueblos Libres. De alguna manera esa disputa termina en 1820, con la caída de los dos proyectos, y después inicia ya el proceso propiamente dicho de las guerras civiles que desembocan finalmente ya promediando el siglo XIX en la Constitución de Alberdi. Y en estos dos proyectos yo quiero ser muy claro, Luis. Había un proyecto que era monárquico y unitario. Y había un proyecto que era republicano, democrático y federal. En algún punto, mirando con el paso de la historia, y sin dejar de reconocer los vaivenes institucionales de nuestro país, sí, claro, sobre todo ya en el siglo XX, pero al menos uno puede decir que nuestra nación argentina es una república democrática, con un montón de fallas, de errores, de cosas por mejorar. Pero hoy vivimos una república democrática. ¿Qué le falta a esta nación? El otro gran valor que tenían los federales de aquella época, el federalismo propiamente dicho, o que tenían los defensores de estas tierras. El federalismo para nosotros, Luis, es la diagonal que permite realizar en la estructura del Estado de un país tan grande, tan heterogéneo, con tantas identidades regionales, que es la Argentina, ese juego entre democracia y república. La república, que es la que nos preserva, nos cuida de los poderes a veces del Estado, y la democracia, que es la que busca la mayor representatividad posible del ciudadano a la hora de elegir. El federalismo es poder lograr esa maceración entre los demás valores que nos permitan realmente realizarnos como nación, como país. ¿Y por qué está tan presente en este momento de la historia? Por un montón de cosas que vienen pasando, por un desentendimiento por completo de la idea de Estado-Nación, de la idea del rol de la nación, del gobierno nacional, y porque fundamentalmente el gobierno nacional ha ido profundizando lo que ya veníamos viendo,
que es ser una entidad que prácticamente extrae recursos y dineros de las regiones, pero eso vuelve muy poco en condiciones de buscar el desarrollo. Se concentra todo en Buenos Aires. Y el AMBA, lo que nosotros denominamos un poco el área metropolitana ahí de Buenos Aires, ¿no? Donde viven un tercio de los argentinos en condiciones muy desventajosas, pero que se sigue de alguna manera retroalimentando, dejándonos un país cada vez más difícil de vivir, cada vez más complicado, donde no hay inversión estratégica, donde los niveles de pobreza aumentan, donde, bueno, vivimos en las condiciones que todos sabemos. Por eso estamos convencidos, Luis, de que la manera de dar hoy el debate y poder mejorar las condiciones de vida es por el lado del federalismo. Y en esto sí quiero aclarar algo, Luis. Para nosotros el federalismo no solo es la disputa por 2 o 3 puntos más del PBI o de los ingresos, lo es, claramente. Pero creemos que es más profundo. El federalismo es reconocimiento, es entender que este país está conformado por diferentes entidades regionales, por diferentes realidades económicas, productivas, culturales, es conocer sociales. Nuestra historia. Conocer nuestra historia. No se vive igual en Buenos Aires que en Santa Fe, que en La Puna. No es lo mismo. Y a veces querer uniformar, querer homogeneizar es un error. Por eso el federalismo es reconocimiento, reconocer esas realidades y de alguna manera darle encarnadura en las diferentes instituciones que guían la orientación de un país como Argentina. Es paradójico, ¿no? Porque tenemos como 2 problemas gigantes. Primero, que marcás, que es la falta de reconocimiento de las identidades regionales, de las particularidades, de la forma de entender el mundo que tiene cada región, ¿no? Pero también nos falta, y que, digamos, hablando del siglo XIX, esto lo entendió muy bien el roquismo, ¿no? Nos falta unidad de acción, unidad de concepción y unidad de acción, ¿no? Digamos, ese proyecto federal que incluía a muchos baluartes de las provincias, como Simón de Iriondo, por ejemplo, ¿no? Que tuvo un rol preponderante, ¿no? en esa articulación entre distintos actores que tuvo en Roca a su líder. Pero bueno, esta construcción política que disputa al partido unitario secesionista que encarnaba el mitrismo, heredero de Rivadavia, ¿no? Pero le da unidad de concepción y unidad de acción a la nación, ¿no? Lo cual también es beneficioso para el federalismo porque ¿qué es lo que sucede a partir de entonces? Los ferrocarriles a las provincias, la inversión federal. Bueno, me parece que son dos crisis paralelas, Mariano, no sé si coincidís. Sí, claramente coincido y cuando te lo decía en la introducción, lo de recuperarlo de aquella década de 1810-1820, porque repasando a veces algunos libros de historia, uno encuentra que los debates de aquel momento eran la discusión por las rentas de las aduanas, la discusión por los puertos, la navegación de los ríos. Si yo te nombro y te digo eso y no te pongo época, no hay mucha diferencia entre lo que se discutía en 1810 y esa discusión actual si yo te hablo de las retenciones, de la hidrovía, de una serie de factores que hacen a potenciar el desarrollo productivo de nuestra región fundamentalmente y tienen una vigencia tremenda. Por eso yo también celebro y destaco y desde mi lugar trato de contribuir a 2 factores que me parecen importantes. Primero, el de la región centro. Destaco mucho el rol de los 3 gobernadores actuales en buscar darle impulso, protagonismo a la región centro. Pero agrego, porque la región centro, Luis, no deja de ser un ente o una creación del Estado moderno argentino, ¿no? Con la reforma constitucional del 94. En cambio, la región litoral, que hace poquito se firmó con las 6 provincias que están bordeando el río Paraná y que en breve se va a estar firmando un acuerdo aquí en Santa Fe que impulsa el gobernador Puyaro. Yo creo que eso también es fundamental porque no solo hay ahí, y con el río Paraná-Paraguay como columna vertebral de todo lo que fue esta región, que incluye hasta Uruguay, Río Grande do Sul en Brasil, Paraguay, y que encuentran en las cuencas del río Paraná y Paraguay su vertiente hacia el sur. Creo que ahí hay no solo una fortaleza productiva, sino que ahí también están nuestros orígenes, nuestras tradiciones, nuestra cultura, aquella que quizás en la década de 1810, como te decía, se plantó y propuso un modelo alternativo
al monárquico y unitario del puerto de Buenos Aires. Creo que ahí tenemos que encontrar en esas ideas y en retomar ese legado, claro, la discusión del presente para construir un futuro distinto. Un futuro que no tengo dudas que tiene que venir con mucha más preponderancia de estas tierras, y en eso también quiero ser claro, Luis, no un futuro en contra de. En Argentina no puede haber más vencedores y vencidos. Lamentablemente hubo muchos de esos casos en nuestra historia. Es una verdadera unidad nacional donde no venga el puerto de Buenos Aires a imponernos a sangre y fuego cuando fue necesario sus condiciones, su entendimiento de la forma del desarrollo económico, productivo, social de la Argentina, sino que sea parte de la unidad nacional, la síntesis de reconocer, de valorar a todo ese tipo de pero que de tampoco venga un presidente surgido en una provincia que termine tomando la lógica unitaria, digamos. Eso sería cometer los errores del pasado. En eso hay que poder pensar y animarnos a pensar o a construir una unidad nacional distinta donde realmente se integren a todos los territorios, a todas las regiones. Y te doy un ejemplo, Luis, que nosotros estamos trabajando mucho. Nosotros planteamos que más que modelos económicos agotados, lo que la Argentina tiene son instituciones económicas agotadas. Y te voy a dar un ejemplo, Luis, que es el del Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina es un funcionario designado por el presidente de la Nación, en un edificio entre 4 paredes de la General Paz, tomando decisiones de cuánto está el dólar con el cual se exporta, se importa, se vive, a cuánto está la tasa de interés, sin el más mínimo entendimiento o reconocimiento de toda esa estructura heterogénea que existe en el interior del país y en toda la Argentina. Y vos me dirás, Mariano, ¿qué me querés decir? Yo lo que te quiero decir es que la posibilidad de reformar esa institución nos la da el federalismo. Y el ejemplo existe, la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Vos sabés cómo funciona la Reserva Federal de Estados Unidos? Es una mesa integrada con una estructura de bancos regionales donde están los intereses de la ciudad más importante de Estados Unidos. En Argentina seguramente sea Buenos Aires, porque no es sin Buenos Aires lo que hay que hacer. Pero también estén los productores de la región centro argentina, están los productores del norte argentino, están los productores de Viñatero de Cuyo. Ese es el espacio donde se tienen que ir construyendo las decisiones que necesariamente van a ser federales, porque se van a estar atendiendo al reconocimiento de esos territorios y se van a tener que de alguna manera poder discutir y consensuar. Y terminar con la decisión de un funcionario en Capital Federal que en el mejor de los casos pasó alguna vez la General Paz para ir a algún partido del conurbano bonaerense, pero que muchas veces no tiene ni la menor idea de la dinámica de vida que, por ejemplo, tenemos en una provincia como la nuestra. Bueno, por eso es interesante, en la medida que no sea una lógica fragmentaria, ¿no? Esta unidad de los mandatarios del interior para visibilizar esta realidad negada, ¿no? Y que haya, digamos, una conversación de iguales, porque es muy difícil si seguimos con esas lógicas de imposición, ¿no? De vencedores y vencidos, yo le digo. Hay que terminar con eso. Y por eso necesitamos crear instituciones con verdadero contenido federal que permita sentarse a la mesa a los diferentes actores y discutir y consensuar las políticas públicas. Y no es menor lo del Banco Central, porque ahí se define la política cambiaria y monetaria de un país. Y si hay un problema que constantemente recurre y vuelve en la historia argentina con las crisis y la inestabilidad económica, es la política cambiaria, es la política monetaria, por la disputa central que existe en este país con el dólar, con la divisa. Entonces, en países en vías de desarrollo, como la Argentina, la divisa se convierte en un factor central a la hora de pensar cómo alcanzar el verdadero desarrollo. Bueno, basta que eso se determine en una oficina de Buenos Aires a disposición de los intereses de la City porteña. Tiene que estar siendo parte de la discusión de todo el entramado político, cultural, económico de la Argentina. Me hiciste acordar con esto que mencionás de la moneda, ¿no? Es cierto lo que planteás, y también se da en el plano internacional, ¿no? Porque esta disputa tonta que se dio entre Francia y Argentina por los cantitos del Mundial, y bueno, surgió también la cuestión del colonialismo francés. Resulta que hoy Francia tiene su cuasimoneda, el franco CFA, en 14 países. Con eso define el valor de las exportaciones e importaciones.
Y esto mismo pasa internamente en Argentina, ¿no? Por lo que estás planteando. De alguna manera es un paralelismo. Acá vino un presidente, tomó una decisión de aplicar una devaluación del 115%, 114% de la devaluación de diciembre, que es una barbaridad y no pasa nada. Claro, y es... De un plumazo, una decisión administrativa, 10% de compatriotas pasaron la línea de la pobreza. No solo, ¿y cuántas empresas quiebran? Te doy un ejemplo, podríamos hablar de un montón más. No puede ser, no funciona así los países serios. Claro. Y hay una realidad, Luis, no hay gran cantidad de países federales en el mundo. Y no es caprichoso el concepto de federal de Argentina. Somos el 8º país del mundo en geografía. Es un país grande, es un país diverso, es un país con una gran diversidad. Por eso hay que mirar a Brasil, por eso hay que mirar a Estados Unidos. Porque ahí vamos a encontrar modelos más o menos parecidos, no para copiar, porque creo que la copia nunca es buena, pero sí para ver qué se hizo en otros lugares donde tienen realidades a veces parecidas a la nuestra. Uruguay es un país centralista, unitario, pero Uruguay es de la extensión y de las características de la provincia de Santa Fe. Claro, es un país chico. Es un país chico, con una cantidad de habitantes más o menos como la nuestra, con una ciudad como Montevideo del tamaño de Rosario, una ciudad como Canelones que se asemeja mucho a la capital, a Santa Fe. Acá estamos hablando de la 8ª extensión del mundo, casi 50 millones de habitantes, 4 o 5 por lo menos regiones económicas tremendamente distintas, con climas variados, con biodiversidad. O sea, realmente tenemos todo el potencial. Estamos convencidos que es la variante federal lo que nos va a permitir estructurar esa diagonal entre república y democracia para mejorar en definitiva el funcionamiento de nuestras instituciones y puntualmente en lo que más insistimos nosotros es en el cambio de las instituciones que definen la vida económica del país. Te escuchaba y también pensaba, Mariano, no sé si vas a coincidir, cuánto falta educar, ¿no?, en materia histórica a nuestra ciudadanía, porque está bien que este debate se dé en el ámbito legislativo y con los representantes de los ciudadanos, pero necesitamos el impulso también de nuestros compaisanos. Bueno, ¿no? Justamente en ese sentido están las 3 propuestas que ingresamos, 2 mías, una de la diputada Variña Drizun, también del bloque socialista. De alguna manera con estos proyectos de ley, 2 ya se sancionaron en diputados, el otro está en discusión, creemos que antes de fin de año vamos a lograr sancionar, para que también el Ejecutivo pueda implementar políticas. Sabemos que es voluntad del gobernador impulsarlas, nosotros necesitamos conocer esta historia para no volver a repetirla. No es casual que próceres como Artigas o como el brigadier Estanislao López estén tan ocultos en la historia argentina. De hecho, yo siempre digo esto, Artigas es un prócer de los uruguayos, pero él se definía un paisano de estas tierras, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque en ese momento Argentina todavía no existía. Sí, sí. Bueno, creo que ahí hay mucho de nuestra historia para aprender. El americanismo, ¿no? Y justamente digo, gracias por la mención, Luis, porque justamente el contenido democrático, federal y republicano del proyecto de Artigas tenía una gran base en el americanismo, que en definitiva Estados Unidos en ese momento, cuando se conforma como país, es una de las primeras repúblicas democráticas y federales del mundo, vamos a ser claros. En Europa había monarquías todavía. Claro. Entonces digo, hay mucho que aprender ahí. Bueno, yo te pongo el ejemplo de la Reserva Federal, pero hay muchos más. Mencionás lo de la Reserva Federal y Estados Unidos y lo que tenemos que entender a nivel histórico, hablando, por ejemplo, si bien, como vos decís, no copiar, pero ¿cómo hace Estados Unidos? Alexander Hamilton, que es uno de los próceres, economista, ¿no? Él arma cuando vencen, ¿no?, en la contienda entre federales unionistas y secesionistas. Exacto. Los federales y los unitarios de acá. Exacto. Los industriales ganan, ¿no? Y lo primero que hacen a nivel económico es diseñar el sistema financiero. Lo hace Alexander Hamilton. ¿Qué hace? Es un diseño financiero para el desarrollo productivo, ¿no? Exacto. Y es algo que se vincula con esto que mencionás, ¿no? Y que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? La concepción de una república federal que nació, podemos criticarle un montón de cosas de Estados Unidos, pero en lo federal lo que tuvieron claro es que primero el desarrollo, y una vez que todas las regiones pueden desarrollarse, quizás ahí podemos hablar del libre cambio. Y su política imperialista. Claro, con otras condiciones,
¿no? Pero no puede haber una agenda donde el desarrollo permanezca oculto, ¿no? Exactamente. Y para lograr el desarrollo de una nación, la clave es muy clara y hoy todo el mundo lo enseña, es la inversión en investigación, ciencia y tecnología. Todo lo contrario de lo que lamentablemente está haciendo la Está Argentina. planteando Milei. Bueno, tenemos un presidente que es realmente un mar de contradicciones, ¿no? Porque hablando de Roca, supuestamente reivindica a Roca, pero hace todo lo contrario a lo que planteaba Roca, ¿no? Porque quiere destruir el Estado. La generación del 80 organizó el Estado. Claro. La 1420, el servicio militar. Claro. De hecho, la ley Sáenz Peña nace, ¿no? Exactamente, en toda esa época de historia. Es así, Luis, la verdad que es un debate súper interesante y yo no me canso de decir, no es un debate de la historia. Es comprender la historia porque el debate en la actualidad tiene una vigencia realmente como pocas veces, al menos en este último tiempo de la historia, tema transporte, tema retenciones, tema obra pública, hay un montón de cosas que... El puente Santa Fe-Santo Tomé, el puente Santa Fe-Paraná. Hoy tuvimos una audiencia pública en la Cámara de Diputados por la Ruta 33, la Ruta 11, la Ruta 34, todas obras de competencia nacional que hace 20 años que no... Están paradas. Que no avanzan, que están paradas, pero hace 20 años que de esta provincia se generan las rentas... las grandes rentas. Las grandes rentas, que son los derechos a la exportación, las retenciones, como se la conoce comúnmente. Bueno, queremos discutir, necesitamos discutir ese tipo de cuestiones porque no hay país viable que se pueda desarrollar de esa manera. Gracias. No, Luis, gracias a vos por la invitación. Seguimos. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.